el siguiente ejercicio. Vamos a checar las unidades de flujo para que lo tengan ahí en su cuaderno y de igual forma para que no olvidemos cómo representarlo. Ahora, momentum tiene algunas formas em, diferentes de representación. Ahorita vamos a ver cuál. Flujo es igual a menos viscosidad dinámica por el incremento, de acuerdo a la fórmula no diferencial, el incremento de velocidad respecto a una dirección, X, Y o Z, dependiendo hacia dónde sea la dirección de movimiento. Ahora dijimos que la viscosidad dinámica tiene unidades de pascales por segundo, de acuerdo al sistema internacional. La velocidad, pues bueno, tendrá unidades de metros sobre segundo. Y bueno, la distancia, X, serán unidades de metro. Si hacemos pues este análisis dimensional, no vamos a tomar el negativo porque ya revisamos que este negativo es en compensación al valor numérico que se obtiene de la diferencia de la velocidad o de la concentración. Y vamos a poner aquí lo que multiplica pascales por segundo por la velocidad, metros sobre segundo. Y bueno, tenemos dividiendo este metro, pero bueno, para mayor facilidad lo podemos representar como metro a la menos 1. ¿Sale? Y de aquí, pues bueno, vamos a descomponer más bien los pascales. Los pascales son newton sobre metro cuadrado. ¿Sale? Newton sobre metro cuadrado. Estos son los pascales. Estos pascales se van a multiplicar por segundo. ¿Sale? El segundo que tenemos en este primer factor. Después tenemos metro sobre segundo por metro a la menos 1. ¿Sale? Y de ahí tenemos que descomponer los newtons. Los newtons son kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Vamos a poner aquí kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Pero ya tenemos que el newton está siendo dividido por metro cuadrado. Entonces vamos a ponerle metro cuadrado aquí también. Este factor multiplica a segundo. Después tenemos la velocidad, metro sobre segundo. Y tenemos metro a la menos 1. De aquí vamos a cancelar. Por ejemplo, este metro que está dividiendo con este de aquí. Podemos cancelar. Este de velocidad lo vamos a dejar. Este segundo lo vamos a cancelar con uno de aquí y nos va a quedar kilogramo metro cuadrado segundo en un primer factor, y esto va a multiplicar a la velocidad, metro sobre segundo, ¿sale? Es una representación. Esta es una. Ahorita les voy a decir cuál es la más convencional. En muchos libros de texto viene de esta forma, kilogramo sobre metro cuadrado segundo por metro sobre segundo. Es una forma. Otra segunda forma es derivado de esta, de la primera, pues simplemente hacemos ya una reducción de términos. Esto es que el metro que está multiplicando, bueno, hacemos la división, metro sobre metro cuadrado, y vamos a tener segundo al cuadrado. Esto al final, si hacemos la reducción, nos va a quedar como kilogramo metro segundo al cuadrado. Esta es una segunda representación. Y la tercera representación, que es la que vamos a utilizar,
es la siguiente. Si tenemos pascales por segundo y tenemos metro sobre segundo y tenemos un metro que está dividiendo porque estamos haciendo el factor gradiente, vamos a ponerle bueno, metro a la menos 1. Pues, ¿qué vamos a obtener? Si hacemos la división de metro sobre metro, nos va a quedar segundo a la menos 1, pero este segundo lo voy a cancelar con este. Y la tercera representación es simplemente representar al momentum como una unidad de esfuerzo. ¿Sale? Esta es la representación 3 y esta es la utilizada. Y van a decir, bueno, si se trata de momentum, si se trata de cantidad de movimiento, ¿por qué la voy a representar en unidades de presión, por ejemplo, o de esfuerzo? Vamos a ver por qué en un momentito más. Sale, ahorita nada más terminamos lo del pequeño resumen que estábamos haciendo. Ya chequé las unidades ayer por la tarde. Estas son las representaciones. La que viene en libros generalmente es la 1, pero bueno, la utilizada ya a nivel o en términos de ingeniería es la número 3. Y me dicen cuándo pueda cambiar para escribir el siguiente fenómeno. 1 minuto. Claro que sí. Póngale acá arriba representaciones de flujo de momentum. Listo. Muy bien. Bien, voy a cambiar diapositiva. Y vamos a poner aquí transferencia de calor. Y bueno, primero que nada, tipo de transporte. En este caso es energía. Fuerza impulsora. Es el gradiente de temperatura. La ecuación es la de flujo de calor es igual a menos K por la diferencial de temperatura respecto de X.
Y bueno, K es el coeficiente de conductividad térmica. T es la temperatura. X es la dirección de flujo. Y bueno, representa también el espesor de una pared. Número 4, coeficiente fenomenológico. En este caso es K. K tiene unidades de joules. Bueno, le voy a poner una flechita mejor. Tiene unidades de joules dividido entre metro segundo Kelvin. Cinco, las unidades de flujo. En el sistema internacional. Voy a representar aquí, esta es más sencilla. Recuerden, si tenemos J es igual a menos K, las unidades de K son joules sobre metro segundo Kelvin, que va a multiplicar, en este caso, a la temperatura, que es medida en Kelvin, la diferencia de temperaturas, sobre X, que son metro. Esta es directa, esta no tiene diferentes representaciones. Digo, salvo que exista una conversión al sistema de centímetro, gramo, segundo, o al sistema inglés, etcétera. Ahí sí podemos tener, bueno, diferentes representaciones. Obviamente, estamos poniendo aquí solamente las importantes en el sistema internacional. Bien, vamos a cancelar de aquí Kelvin, Kelvin, y vamos a tener Joule sobre metro cuadrado segundo. Estas son las unidades, las que están en rojo. Y bueno, el nombre de esta ley, de la ley que rige este fenómeno, pues es la ley de conductividad de Fick, o ley de conducción, perdón, de Fick, de Fourier. Ley de conducción de calor de Fourier. Me dicen cuándo pueda cambiar.
Por mí ya, profe. Muy bien, excelente. Sale, vamos a la siguiente. El último, que es transferencia de masa, tenemos tipo de transporte, que son masa o especies químicas. Tenemos como número 2 fuerza impulsora, que es el gradiente de concentración. Número 3 tenemos la ecuación. J es igual a menos D por la diferencial de concentración respecto de X, siendo D el coeficiente de difusión. C es la concentración. Y X representa la dirección de flujo. Coeficiente fenomenológico. Tenemos el coeficiente fenomenológico es D, es el coeficiente de difusión. Sus unidades son metro cuadrado sobre segundo. Y tenemos las unidades de flujo. Bien, las unidades de flujo vamos a ponerlas aquí también. El coeficiente de difusión, pues tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. ¿Sale? Esto lo vamos a multiplicar por la concentración. La concentración tiene unidades de mol sobre centímetro cúbico. Y bueno, se tiene que dividir entre el factor del área, perdón, de la dirección o del espesor de la placa, que en este caso sería metro a la -1, ¿sale? Y bueno, la concentración más bien en sistema internacional sería sobre metro cúbico. Y de aquí nos va a quedar, vamos a hacer la división entre metro cuadrado. Bueno, al momento de hacer metro cúbico por dividido entre metro, o bueno, este factor más bien de aquí, vamos a tener este metro a la cuarta, metro cuadrado dividido entre metro a la cuarta, vamos a dividir, o vamos a tener más bien esto que van a ser moles sobre metro cuadrado por segundo. Esto sería la representación de las unidades de flujo para la transferencia de masa. ¿Cuántas especies químicas en moles estoy transfiriendo por unidad de área y por unidad de tiempo? Y bueno, la ecuación correspondiente es la primera ley de Fick.
Bueno, nombre de la ley, ¿no? O ley que rige el fenómeno. Y bueno, es la primera ley de Fick. Bien, me dicen cuando pueda cambiar, por favor. Un segundo, por favor. Muy bien. Ya, gracias. Muy bien. Bien, pues este es el resumen de los tres tipos de transferencia que vamos a ver en las siguientes unidades. Em, Son muy similares matemáticamente, solamente cambian las variables de cada uno de estos, las variables involucradas en el fenómeno. Para momentum, la variable importante pues es viscosidad, es la velocidad del fluido. Para calor, pues es importante el coeficiente de conductividad térmica y la temperatura o la diferencia de temperaturas. Y para transferencia de masa, pues es importante el coeficiente de difusión, que prácticamente el coeficiente de difusión pues es una medida de velocidad de las especies en algún sistema. Y otro factor importante pues es la concentración, ¿sale? Misma fórmula, misma fenomenología, que cambian las variables, ¿sale? Y ahora, aquí las estamos viendo en un sentido de una sola dimensión. O sea, esto quiere decir que hay transferencias solamente en una dirección, ¿sale? Vamos a ver pues los casos más sencillos que son unidimensionales. Ya los sistemas tridimensionales pues se vuelven más complejos, pero ocurren también en la realidad, ¿sale? No podemos esperar que el calor solamente se transfiera en una dirección. Puede transferirse en las tres direcciones con diferentes proporciones y diferentes magnitudes, pero ocurre. Y también, pues, los tres pueden ocurrir en un mismo proceso, en un mismo fenómeno, solamente que, bueno, los vamos a analizar de forma independiente, de forma individual. Bien, déjenme copiar unas imágenes que vamos a utilizar. En un momento les sigo compartiendo la presentación.
Bien, ya lo tienen en pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Nuevamente, vamos a empezar con cada uno de los tipos de fenómenos. Vamos a ver las leyes que rigen la transferencia y las propiedades del transporte. En este caso, la viscosidad y la transferencia de momentum. Em, Tenemos un sistema, bueno, en esta figura tenemos cuatro instantes de tiempo. ¿Sale? Tenemos un instante A que es, podemos decir que es antes del fenómeno. Antes de que ocurra algo. En el instante B es justo cuando inicia el fenómeno. Justo cuando inicia, y bueno, como está iniciando en ese instante de tiempo, pues aquí vamos a poner la referencia de que el tiempo es igual a cero, ¿sale? Como se menciona aquí en esta figura. Ahorita les explico qué representa la figura. En el inciso C es poco tiempo después de ocurrido el fenómeno. Poco tiempo después de ocurrido el fenómeno. Por eso dice ahí que el tiempo es pequeño. ¿Sale? Yo sé que decir que el tiempo es corto o pequeño o grande es algo muy relativo, o sea, depende de la perspectiva, pero casi instantes después de iniciado el fenómeno, no sé, imagínense un segundo, por ejemplo, hasta 2 segundos, vamos a considerarlo a lo mejor un tiempo pequeño. Esto es muy variable, depende de cada sistema, pero simplemente lo vamos a dejar de esta forma, tiempo corto, tiempo pequeño. Y en el instante D es mucho tiempo después de ocurrido el fenómeno. Sale mucho tiempo después de ocurrido el fenómeno y vamos a ponerle aquí que el tiempo es grande. Tiempo grande. A lo mejor ya cuando estamos analizando la parte D, pues imagínense 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, o sea, un tiempo considerablemente mayor que un tiempo corto justo después de ocurrido el fenómeno. Tenemos 4 instantes de tiempo. Ahora, déjenme ver cómo abordarlo. Tenemos 2 placas. em, Voy a rayar lo que representaría cada placa en negro. Esta es una placa, no más o menos. Y me fui chueco. ¿Sale? Esta es una primer placa, placa izquierda, y tengo una placa derecha. Imagínense que estas 2 placas conforman como una especie de tubería, sin embargo, bueno, no es una tubería específicamente. Y yo tengo un fluido que está contenido entre las 2 tuberías, o bueno, las 2 placas más bien. Antes del fenómeno, pues no ocurre nada, ¿sale? Tengo todo el fluido en el interior, pues es un fluido estático. Como es un fluido estático, pues no se va a mover. ¿Por qué razón? Porque simplemente no hay nada que accione que éste se pueda transportar o pues se pueda mover.
¿Sale? Pónganle por aquí una flechita que diga fluido estático. Aquí todavía no ocurre nada. Tenemos aquí una placa. ¿Sale? Ese es en el instante, en el inciso A. ¿Sale? Ahí no ocurre nada, no hay movimiento de nada, el fluido se queda estático, todavía no ocurre ningún fenómeno, todavía no existe diferencia de velocidades. Y en el inciso B ocurre justo el fenómeno, inicia algo. ¿Qué necesito para iniciar el fenómeno? Pues necesito una diferencia de velocidades. ¿Sale? Recuerden que para momentum necesito tener una diferencia de velocidades o un incremento de velocidades respecto a un espesor para establecer un gradiente de velocidad. Y bueno, resulta que esta placa tiene un delta X aquí. ¿Sale? Aquí tenemos un delta X, es un espesor. Vamos a tener una dirección de flujo. Pero imagínense que resulta que la placa izquierda empieza a moverse hacia la parte superior. ¿Sale? Esta placa al momento de moverse, y vamos a ponerle por aquí, a ver si no cargo mucho la imagen con notas. Vamos a poner aquí que ahora la placa es movible. Y esta placa se mueve pues a una velocidad cero, a una velocidad inicial. ¿Vale? Diferente de cero, incluso le vamos a poner aquí. Ya no es una placa estática, ya es una placa movible que su velocidad cambia. Pero solamente la del lado izquierdo. La del lado derecho se mantiene completamente estática. ¿Sale? Esta sí va a ser estática, la del lado izquierdo, perdón, la del derecho. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar con el fluido? Imagínense si lo pongo en perspectiva, como si fuera en forma horizontal. Tengo una placa que es movible, esta de aquí va a tener una velocidad inicial diferente de cero. La placa inferior, vamos a ponerle estas marquitas que indica que se encuentra inmóvil. ¿Qué va a pasar con el fluido? El fluido en la parte superior, o bueno, donde se está moviendo la placa, inicialmente va a tener una forma, ¿sale? Una forma que voy a delimitar aquí con líneas punteadas. Pero resulta que al momento de que yo genero una velocidad en la placa superior, o en la placa izquierda, como la que tenemos en el ejemplo, el fluido se va a deformar, ¿sale? Se va a mover y se va a mover de esta forma. Es como si fuera un material metálico. Un cubito, si ustedes le aplican un esfuerzo cortante al cubito, pues ese cubito se va a deformar de esta forma. ¿Sale? Ya tenemos aquí un fluido deformado. ¿Y qué va a pasar? Que las velocidades van a ser diferentes tanto en la parte superior como en la parte inferior, la del fluido. Porque en la parte superior, como tiene la inercia del movimiento de la placa de arriba, va a tener vectores de velocidad más grandes. Y a medida que nos vamos acercando a la placa inmóvil, a la inferior, la velocidad se va reduciendo de esta forma. Los vectores van a ser más pequeños hasta llegar a cero en la superficie de la placa.
¿Sale? Vamos a poner velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4 y velocidad 1 es mayor que velocidad 2 mayor que velocidad 3 y mayor que velocidad 4, ¿sale? Hasta llegar a 0 justo en la superficie de la placa inferior. ¿Y qué va a suceder? Que ya tengo una diferencia de velocidades por el simple hecho de mover una placa en la parte superior. El simple hecho de deformar un fluido me está estableciendo una diferencia de velocidades. Y la diferencia de velocidades, ¿qué cambia? Cambia el momentum. Recuerden la ecuación que teníamos por ahí de momentum, masa por velocidad. Si la masa del fluido pues se mantiene constante, si las muestras de análisis son constantes, son las mismas, la masa va a ser igual y solamente el efecto del momentum es debido a la velocidad. Velocidad alta, alto momentum, velocidad baja, bajo momentum, y entonces el momentum es transferido de una alta velocidad a una baja velocidad. Esto quiere decir que va a ser transferido en esta dirección. ¿Vale? Aquí en lo que estoy rayando en verde, aquí vamos a tener el flujo de momentum. No en dirección del fluido, ojo, más bien sería en dirección transversal al movimiento del fluido, porque aquí lo que me interesa es cómo se deforma el fluido y no cómo éste fluye a través de la tubería. Y al igual que los materiales metálicos, un material metálico pues puede ser más rígido, otro puede ser más blando y lo puedo deformar más fácilmente. Y aquí ya entra un concepto importante que es la viscosidad dinámica. Si tengo un fluido poco viscoso, pues podré alcanzar velocidades superiores y tener una distribución muy grande o diferente de velocidades en comparación con que el fluido sea miel de abeja, por ejemplo, que es más viscosa, que es más difícil que yo la pueda deformar. Entonces, ahí entramos en un concepto de que la deformación de un fluido cambia en función de su viscosidad y las velocidades de cada parte o de cada partícula o de cada sección de del fluido deformado también va a cambiar, ¿sale? Y esa diferencia de velocidades me va a establecer un gradiente. Y estas velocidades, si yo las analizo desde la parte superior hacia la parte inferior, van a cambiar pues en función de esta distancia o en función de la distancia entre las dos placas como tal. ¿Sale? Bueno, eso fue desde una perspectiva viendo las barras en sentido horizontal. En sentido vertical es exactamente lo mismo. Imagínense que la placa izquierda es una placa movible. ¿Sale? Esta plaquita de aquí en verde, pues ya va a ser una placa movible. Voy a establecer ya una diferencia de velocidades. ¿Sale? ¿Cuál es esta velocidad? Velocidad cero, como la que tenemos, la que propicia el movimiento de la placa. Y del otro lado tenemos pues una velocidad 4, que podríamos decir que esta es esta velocidad de acuerdo al mismo diagrama que dibujamos del lado derecho. ¿Sale? Velocidad 4 y esta velocidad 4 pues va a ser igual a 0 porque estamos en la placa que no se mueve. Y la velocidad 1, perdón, la velocidad 0 simplemente la vamos a llamar diferente de 0. Tengo una diferencia de velocidades, ¿sale? Yo aquí ya puedo establecer una diferencia de velocidad en función de un espesor, en función de delta X, ¿sale? Se establece un gradiente en el segundo punto o en el instante B. Y justo instantes después de ocurrido el fenómeno, se va a establecer
se van a establecer los vectores de velocidad del fluido. Si ustedes observan en esta imagen C, nos está indicando por aquí que la velocidad es función de ¿quién? La velocidad es función de la distancia y del tiempo. ¿Sale? Cuando se establece este perfil de velocidades, se llama, ¿sale? Observen que aquí tenemos un vector muy grande donde se está moviendo la placa movible, V0, le vamos a poner V0 diferente de 0. Y el fluido como tal que va en dirección, supongamos, de abajo hacia la parte de arriba, se establece este perfil de velocidad. Pero ese perfil de velocidad, observen que no es lineal. ¿Sale? Más bien se está representando pues una curva que va de una velocidad alta a una velocidad baja que es V4 es igual a 0. A este le vamos a llamar un perfil de velocidad pues no lineal, obviamente. ¿Por qué? Porque la velocidad depende del tiempo y depende de la distancia. Se establece una función no lineal. Y cuando tenemos una distribución de perfiles de velocidad no lineal, a ese estado le vamos a llamar em, flujo en estado transitorio. Flujo en estado transitorio. ¿Sale? ¿Por qué? Porque apenas viene la inercia, digamos, de transferir el momentum. No sé, imagínense que de forma análoga que esto representara a lo mejor el arranque de un automóvil que en primera instancia pues es lento, a medida que la máquina pues empieza a revolucionar. Ya cuando pisan a lo mejor a fondo el acelerador, pues ya establecen una velocidad de mayor, a lo mejor ya tienen un ritmo más constante del automóvil, pero justo cuando empiezan a mover el automóvil, pues es un poquito más lento, ¿no? Es la inercia del mismo motor. Pues de igual forma, ¿no? En los fenómenos de transporte tenemos una pequeña inercia que, bueno, estamos sacando un sistema del equilibrio. Hay una velocidad inducida en la placa izquierda. Esa placa izquierda empieza a mover las partículas del fluido adyacente, se establecen diferentes velocidades del fluido porque se está deformando, pero empieza a despegar, digamos, el fenómeno. Se establece un perfil no lineal de velocidad y a eso lo vamos a llamar estado transitorio. Finalmente, ya cuando, digamos, ya el sistema adquirió pues una adecuada inercia, ya después de un tiempo muy prolongado, como es en el inciso D, pues se establece un perfil lineal de velocidad. ¿Sale? Se establece un perfil lineal de velocidad. Nuevamente en la parte superior tenemos V0, diferente de 0, y en la parte inferior tenemos V4, o bueno, como dice aquí, V es igual a 0, y yo ya tengo una distribución de vectores de velocidad en el fluido que van a cambiar en función de la distancia solamente. Ya tengo una función V de X. ¿A qué me refiero con esto? Que ya pasó un instante de tiempo muy prolongado, el sistema o el fenómeno ya es estable, ya es constante, y esto quiere decir que la velocidad o la distribución de velocidades ya no es función del tiempo. ¿A qué me refiero? Que pueden pasar
10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, y ese perfil de velocidad siempre va a ser el mismo, ya no va a cambiar, va a ser constante, ¿sale? A menos que se retire la fuerza que ocasiona que la placa se mueva, la placa izquierda, hasta ese momento se va a terminar el fenómeno. Pero si la placa se sigue moviendo, deforma el fluido y después de un tiempo prolongado, pues esta se va a seguir moviendo y se va a seguir estableciendo ese perfil de velocidad lineal. A ese estado lo vamos a conocer como estado estable. Lo vamos a conocer como estado estable. Entonces, el estado transitorio establece un perfil de velocidad del fluido no lineal que depende de distancia y del tiempo, y en el caso de la condición de estado estable, se establece un perfil de distribución lineal de velocidad, donde solamente la velocidad o los vectores dependen de la distancia, no del tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Profe, y como eso, como un ejemplo, o sea, si existe eso de que sea una placa móvil, es que la verdad es que no me lo imagino. Sí, bueno, en realidad se establece esa condición en el caso, digamos, como para establecer el fenómeno. Pero en realidad ya cuando tienes, o sea, obviamente en una tubería no vas a tener, pues, digo, primero una tubería es una sección continua. No puedes mover una sección de la tubería de forma independiente. Pero ¿quién sí se va a mover? Se va a mover el fluido, ¿no? Vas a tener un flujo de agua, flujo volumétrico, pero ahí ya se involucra el efecto de la presión. Forzosamente la presión o la gravedad, como mencionaba ayer su compañero, por efecto de tener un plano inclinado, por ejemplo. Son varias condiciones. Pero, ¿qué va a pasar? Rápidamente, bueno, ignoren ahorita esta imagen. Suponiendo que ya las dos placas pues son inmóviles. Bueno, primero que nada el caso como lo mencionas tal cual, que tengamos una placa móvil, pues en realidad ya en la práctica pues no existe. Pero si yo establezco una presión, por ejemplo, del lado izquierdo, que me propicie un flujo de agua, voy a tener un fenómeno de rozamiento. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Que las partículas que se encuentran en la sección central van a tener vectores, perdón, de velocidad más altos, y a medida que me voy acercando a los extremos de la placa, estos vectores de velocidad del fluido van a disminuir, se van a hacer más pequeños. Sale de tal forma que tú en la parte central vas a tener un vector de velocidad máxima, y en los extremos, en estos puntos, ya justo donde está la interfase del fluido con el sólido, vas a tener una velocidad igual a cero. Y aquí también vas a tener una velocidad igual a cero. Y esta diferencia entre pues la velocidad cero, que sería la condición final de análisis, cero menos la velocidad máxima, pues te va a establecer aquí ya una diferencia, ¿no? Una diferencia de velocidades. Y ahora si tú analizas de aquí de la tubería el espesor, qué tan separadas están las placas, pues tú ya vas a establecer cómo cambia la velocidad. Perdón, aquí me faltó un delta V. Cómo cambia la velocidad. Aquí vamos a tener menos la velocidad máxima, por ejemplo, en función de Y, en función de la distancia. Y aquí podemos establecer un gradiente de velocidad. Ahora, si tú ya incluyes la viscosidad del fluido por el gradiente de velocidad, perdón, aquí me faltó delta X,
Bueno, delta X, bueno, se entiende que es la distancia, ¿no? O delta Y, vamos a manejarlo para que no haya problema. Vamos a poner aquí velocidad máxima entre y yo ya tengo una función que me puede establecer un flujo, ¿sale? No un flujo de agua, sino más bien un flujo de momentum. ¿Qué es el flujo de momentum? ¿Cómo se está transfiriendo? Pues el momentum hacia la parte superior y cómo se está transfiriendo el momentum hacia la parte inferior, porque son los que llevan más velocidad, de mayor a menor velocidad hacia las paredes de la tubería. ¿Por qué es importante esto? Porque yo ya puedo conocer cuál es el esfuerzo generado en las paredes de la tubería con cierto flujo de agua, y puedo establecer, puedo calcular a partir de ahí un caudal, velocidad promedio de fluido y velocidades instantáneas. Puedo tener ya ecuaciones diferenciales. Ese sería el caso más real, ¿vale? Ahorita lo estamos estableciendo desde un caso hipotético, simplemente para ver cómo se da ese fenómeno de un estado transitorio y un estado estable, ¿vale? Pero sí se puede, ¿cómo se puede decir? Se puede trasladar pues ese sistema ideal pues a algo ya real. Gracias, profe. Sí, de nada. Bien, jóvenes, 9:02, me pasó unos minutitos. Nos vemos el día de mañana si no tienen alguna otra pregunta. Nos vemos, profe. Adiós, nos vemos. Profe, Hasta luego. La diapositiva. Cuídense. Sí, perdón. Listo, profe, gracias. Nos vemos, hasta luego.